Somos otra vez el programa más irregular de internet, donde entrevistamos a autores hablando de sus pasatiempos. Para esta ocasión invitamos a Jesús Todemon, autor de la saga Raypunk Malice Eche, en donde nos comentará películas cyberpunk en Al Control, junto a los conductores Emiliano Navarrete y Jacqueline Herrera. Directamente desde cada una de las residencias de los artistas, esto es Al Control, en el especial dedicada a las animaciones cyberpunk. Junto con el escritor Jesús Todemon, autor de Maliseche, El Renacer y El Despertar, y Jacqueline Herrera, autora de Otaku y Kawaii, y yo, el editor, Emiliano Navarrete. ¡Hola! Bueno, Hola. ¿cuál fue tu primera caricatura cyberpunk que viste en la tele, o en VHS, o en video CD? Únicamente fue Akira. Pero una, no la vi entera. Dos, no tenía idea que era Akira. Tres, apenas mi papá me pilló viéndola, me mandó a acostarme. Oh. Y cuatro, estaba en blanco y negro. En blanco y negro, sí, Sí, pues resulta que antes la señal de televisión era súper mala. ¿Dónde vivías entonces? No, era porque mi papá en ese tiempo tenía el taller dentro de la casa y él lo usaba para hacer ruido, así como actualmente uno lo usa como en YouTube. Él usaba una televisión antigua que teníamos en blanco y negro. Y él la tenía con estos modem para poder agarrar todos los canales, pero aún así se veía en blanco y negro, era muy divertido, tenía 80 canales, pero todos en blanco y negro. Entonces... Era como esos modems de radio antigua, ¿o no? Claro, era una cosa muy divertida. Sí. Entonces, esa estaba viendo Akira, estaba proyectándose Akira. Y claro, mi viejo estaba trabajando, no veía directamente la tele, solamente la tenía de fondo. Y yo fui a ver, creo, y me quedo pegado, viendo esta animación monstruosa y extraña. No recuerdo mucho, solo recuerdo que me quedé pegado y que en algún punto parece que empiezan los gritos. Estaba justo en la escena del estadio, donde Tetsuo está teniendo progresión de forma, por lo tanto es una escena bastante monstruosa y grotesca. Entonces como que mi padre mira para el lado, y fue como, ¿ah? Y mira para atrás, estoy yo, y fue como, no, a la cama, adiós. Parental control. Sí, claro, fue años después, muchos años después. Claro, descubrí que la habían dado en televisión en su momento, que claro, la daban en horario nocturno en su momento. Y claro, había sido toda una revolución porque Chilevisión dio muchas de estas series muy importantes de un modo muy extraño, así como, no sé cómo compraron los derechos de Evangelion, Akira y un montón de series extrañas y las proyectaban en las noches como un día especial. Entonces, Evangelion la proyectaron a la hora de 11. Sí, a la hora de telenovela, competía con Oro Verde. Sí. ¿En serio? Sí. Por eso explicaría que estaba aquí. Eso explica por qué Oro Verde no le fue tan bien como a Romané. Entonces, después estudiando Akira, viéndola un montón de veces, en algún punto reconocí la escena y dije, esta escena la he visto en algún lado. Y después alguien me dijo que, claro, las daban en televisión, todo eso hice clic y fue como, wow, o sea, que extraña, irónicamente, la primera cosa cyberpunk que vi en mi vida fue Akira. Y Jacqueline, ¿cuál fue tu primera animación cyberpunk que viste? Yo creo que Akira también. ¿Sí? ¿Todos partieron por Akira? Oh no, a ver, déjame pensar. No, Akira, ¿sabes que había un Robocop animado? El Robocop también funciona como cyberpunk. Y no solamente Robocop, ahora que recuerdo los motorratones de Marte y los robots, claro, Inspector Gadget. Me encantaba. Wow, gran animación. Y habla, claro, de las transformaciones del cuerpo. Pero Akira igual tiene mucho más que ver porque era mucho más cercano al cine arte que a una idea de animación. Sí, eso es lo chocante, que la gente esperaba ver un mono, una historia, quizás con algo de sangre y de sexo, pero no se esperaba ver una obra de cine arte que hablara tan cercanamente del mundo que estábamos viéndonos. Lo peor es que más encima tenía mucha cercanía con estos atentados terroristas japoneses. Nosotros veníamos saliendo todavía no había militares en la calle, pero
tampoco nunca se juzgó a nadie todavía, entonces como una tensión bien incómoda en donde se mandan en la Akira. Es que aparte de la influencia de Fito Manga, como que hubo un directivo ahí de Chilevisión que aceptó empezar a traer anime. Y ahí trajeron Pokémon. Sí, un gran acierto para el rating de ellos. Y Maliseche, ¿por qué prefieres la onda más espacial de Cyberpunk? Por decirlo así. O de la ciencia ficción. De los géneros punk, dices tú, en general. Tengo un gusto muy específico por los géneros punk como tal, más que otros géneros de la ciencia ficción, por esta mirada tan apocalíptica o esta mirada tan horrible que existe de un futuro que eventualmente se pensó que sería así, se advirtió que por favor no fuera así y terminó siendo así. Este tema de la constante rebeldía que tenemos que tener para luchar para que estas cosas no pasen y que eventualmente suceden, y que si suceden debemos seguir al pie del cañón luchando para que no sea peor. Lo triste es que de alguna otra manera siempre termina siendo peor. Akira es del 84, es una advertencia, como muchas otras cosas cyberpunk, de que por favor no suceda, y la escena inicial de Akira, cuando ya están en plena protesta, están disparando a la gente y están corriendo y le hace la lacrimógena y todo eso, es ver Santiago el año 2019, a fines de este año. Y yo sé que no solo Santiago en Chile sucedió después de tantos años que debió haber sucedido. En otros países de Latinoamérica esto viene sucediendo hace un montón de tiempo, y en países de Europa esto era una realidad. Es cosa de ver Francia, si no me equivoco, y las protestas allá son complicadas. Las chaquetas amarillas. Que ver Grecia también, el Líbano, y ni hablar de la primavera árabe. La primavera árabe. Entonces, Hong Kong y Macao, Taiwán. Hay mucha ciencia ficción que trata de buscar una imaginación muy allá, muy rebuscada, muy distinta. Y me gusta también, la disfruto. Pero personalmente me engancha más este tema más punk. Todos los géneros punk tienen algo que nos dice qué somos y cómo somos, para dónde vamos. Cada vez que nace un género punk, o cada vez que nació en su momento el género punk, era una visión de un futuro que se iba a dar de manera súper cruel. De hecho, de los gringos el diesel punk nace por el miedo absoluto que tenían los gringos con este tema de la falta de petróleo, la dominación del mismo y cosas por el estilo. Sí. ¿Y cuál fue la primera historia que leíste así de este mundo post-tierra? No lo sé. Es que yo creo que hasta como los 18 años disfrutaba mucho la literatura en general, y había muchas cosas que me gustaba y no sabía qué era lo que me gustaba. Entonces, no porque no supiese así como, eso es lo que me gusta, sino porque no tenía idea de si eso era un género, que tuviese género. En ese tiempo uno reconoce fantasía, realismo, o realismo mágico y ciencia ficción. Y eso es todo. No, a esa edad sabía distinguir entre poesía, reportaje o ensayo, o sea, Claro, la literatura me entró muy después. Entonces, después te vas dando de este conocimiento de la ciencia ficción, y de hecho el momento para mí más importante es cuando leo Duna, de Herbert. Ese es el momento en el que yo finalmente digo, sí, esto es lo que yo necesito en mi vida, esto es lo que yo quiero, esto es sci-fi. Sí, bueno, lo tengo prestado, así que yo tengo acá lo perdiste entonces. Sí, lo sé, pero, o sea, no lo perdí, lo intercambié con un amigo por Sueñan los androides por ovejas eléctricas. Ah, bien. Así que fue un intercambio equivalente. Solamente los he visto, no, yo los he bajado nada más en digital. ¿Los androides o Dune? Los dos. Sí, puedes leer los androides es una lectura sumamente ligera, sumamente rápida, y no piensas que vas a ver nada parecido a la película. No. De hecho, sabes que toda la vida jugué lo de Runner y no tiene ningún sentido. Y Dune es una explosión, o sea,
claro, cuando ya llevas mucho tiempo en la literatura, lees Dune y tal vez puede que sientas que no te parezca como a nada nuevo, entre comillas, porque al final casi todo lo que es el space opera y muchas otras cosas nacen de, wow, qué buena versión, nacen del imaginativo de Dune. Entonces, si tú estás empezando a leer Sí, literatura y lees Dune, te expande así al infinito la mente. Pero si has leído mucha literatura es y Dune, especia. lo vas a encontrar hasta un poco arcaico, posiblemente. Y sigue sacando los libros, qué raro. Yo creo que leí hasta el segundo. Ah, yo tengo hasta el segundo por un tema de presupuesto nomás. O sea, de las precuelas me faltan la Guerra de las Máquinas, o ese ciclo. Siempre quiero saber qué pasó en esa yihad. Ah, y porque me costó mucho encontrar una librería. Justo ese tiempo andaba en Serena y anduve buscando, me costó mucho encontrar una librería que tuviera Dune. Fue increíble. Oh, te entiendo. Y era loco porque de hecho buscaba Dune y buscaba los androides con ovejas eléctricas. Y de hecho, en una de las librerías en las que entré ni siquiera sabían quién era Philip K. Dick. No, pues. No es de extrañarse si las librerías cumplen la labor de decir, si tienes papelito piernas largas, Francisca, yo te amo. Claro, Del mercado que entonces, ofrece la escolaridad chilena. O entonces también de la fue, literatura escolar. Oscar Castro, siguen pegados en eso. sí, era increíble, así que me costó mucho encontrarlo. Al final encontré el 2 y justo bueno, el 2 no lo tenía, así que me lo aproveché de comprar. Pero de ahí no tenía más. Y donde los pude encontrar fue en una librería en el mall, y los precios de la librería en el mall ya eran un poquito mucho. Sí. Sí. Ahora Uno de los que, graves hablando de problemas que cosas tenemos. anacrónicas, disculpa Jacqueline, pero las figuras de la librería en el actual contexto es como una figura que se está diluyendo de a poco. Yo me acuerdo que en la primera beca de investigación que me gané, lo primero que hice fue comprarme la colección de Duna, porque me gustaba el diseño de un estudio de Barcelona. Y por eso tiene como esos dibujos tan actualizados y no la foto de la película. Y eso lo logré, Ah, no, si bien era una yo librería de cadena, la Feria Chilena, detesto que hagan eso. Me molesta mucho que pero hagan eso. estaba inserta en un barrio comercial, en las galerías de Avenida Valparaíso con la calle Quinta, en ese como, no es un mall, pero no sé si te ubicas por ahí. A ver qué está el Ciclón del Libro, en el otro, la otra entrada está la Feria Chilena, y en el otro lado habían videojuegos, en Viña del Mar. Ah, no, en Viña no. O sea, un poco, es que no me gusta mucho Viña, así que voy muy poco. Entonces, Sé claro, llegar por memoria a ciertos lugares para cosas específicas, como ir a comprar dados para jugar rol, pero eh, más allá de eso no sé. pero la idea de Yo barrio creo que en comercial Viña te bota a eso, a poder explorar y llegar a ese tipo de negociación, como, oye, pero me quiero comprar la saga entera, ¿cuánto el descuento? ¿Y no, cuánto? yo Sí, lo que iba a comentar es que Akira, a diferencia de estos libros, ¿Sí? estuvieron disponibles en una especie de semanario que era español, o sea, con la tapa, con las sí, hojas como escaneadas, y que costaban 500 pesos, pero los tiraban, vendían mucho en la playa, me acuerdo porque la mayoría los vi junto con las Simos y otras cosas que llegaron cuando se abrieron los mercados, y eso fue como en los 90. Entonces al lado de los crucigramas había algunas revistas de Barbie, las mismas que se siguen vendiendo hoy en día, pero también había cómics como el Simo, que me encanta porque también tenía muchas de estas historias cortas de ciencia ficción y de naves y todas esas cosas. Sí. Y ahí recuerdo estaba muchas De Akira. hecho, sus personas portadas que son bien metálicas. súper orgullosas me contaban que habían logrado obtener en su momento tomos de Akira, de la versión que vendían. Lo único que, claro, todos han concordado que la traducción es malísima. Nunca he escuchado a una persona decir que la traducción de esos tomos es buena, pero es como lo que muchos alcanzaron a obtener, porque obtener un tomo de Akira hoy en día es súper difícil. Los que yo De logré hecho, obtener otra vez lo lo obtuve coticé. porque estaba en México con Emiliano, y solo porque estábamos en Sí. México encontramos 2 tomos, y solamente el 1 y el 2 y nada más. Y sería. Y los que estaban en Chile Y, estaban por pedido especial. ¿No? mm, esa vez me acuerdo que fui a la Crazy Art Comics que está en la Galería Agustinas. Hay una caja que te venden que es como la caja con las cosas de seguridad donde estaba
el Akira encerrado, con los avisos y todo, y dentro de la caja vienen los 6 tomos y viene como varias cosas, mapas y cuestiones. Y cuesta 300 lucas. El artbook es precioso, es una cosa, yo lo tengo en digital y es exquisito, es muy exquisito todo el proceso de desarrollo. A mí me encantan los bocetos y todo cómo se desarrollan y es exquisito. O sea, tener eso en papel debe ser un lujo, muy lujo. Sí, pues, buenísimo. Pero esa es una de las cosas entretenidas, que toda esta literatura es como literatura para coleccionistas. Yo creo que he visto unas 4 o 5 versiones de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y habían algunos, pero una cosa, incluso una novela con dibujos así. No es novela visual, se me quedó pegado el nombre. Novela, ¿cómo se llama? Gráfica. Los hardboiled. Sí, logré obtener un hardboiled en la feria de Serena, también estuve con Serena de este año. Sí, y son un espectáculo visual también. Es que mucho de lo que fue explotando y explorándose en Cyberpunk en general se fue convirtiendo en un espectáculo visual dentro de otra cosa. De hecho, sí. Akira se crea finalmente porque su autor tiene una inspiración gracias a Blade Runner. Y es a Blade Runner que él se va inspirando y va teniendo todo este imaginativo de este mundo post algo, y va creando esta estructura, y finalmente Akira se vuelve una de las películas más importantes porque visualmente es una de las piedras angulares del Cyberpunk, que después se fue volviendo cada vez más grotesco, más sobresaturado, más todo. Los actuales imágenes de varios exponentes del Cyberpunk visual están sobrecargados de una cantidad de colores increíbles, pero aún así generan una cierta suerte de ¿cómo decirlo?, de tranquilidad, está muy bien hecho. O sea, sabes que hay caos, pero este caos está controlado de algún modo. Pues sí, yo me acuerdo de Tanker. ¿De qué? Tanker. El co-creador de Gorillaz. Genial, pero ¿tuviste la mala fortuna de ver la película? La nueva no sabía Hay que una había nueva película. Tanger, y mucha gente de hecho conoció Tanger por la película y decidió nunca más saber de ella. Y cuando descubrieron que había cómics pensaron que eran igual de malos que la película, y después descubrieron que pero no. si la película es buenísima, la de la Ñana Coco, de los 90 y algo. ¿Esa? Hay una, no me acuerdo cuál, pero hay una que es malísima, o yo la recuerdo malísima, o tal vez es como un tema de apreciación. Hay gente que encuentra que la película live action de Ghost in the Shell es buenísima. Es correcta, pero no es buena. ¿Ah? Pero sí me acuerdo, o sea, es correcta, es polite, pero de ahí a que perdure en el tiempo, no va a ocurrir eso. No sé si es correcta, no sé, a mí me causa demasiado. Es políticamente correcta, o sea, que no hay asesinatos explícitos, no se arriesga en realidad. No, en ningún momento. En comparación con Battle Angel Alita, que fue una excelente sorpresa. No, excelente. Es un gusto de verla. Tuve la fortuna de verla. Perturbador los ojos gigantes, pero fuera de eso. Sí. A mí me encantan. No puede dejar de agradarme. O sea, son muy raros. Por eso digo, perturbador, no en el mal sentido. Es que me encanta porque cuando vemos Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, yo esperaba mucho más de Scarlett Johansson después de ver su papel en Lucy. Y me encuentro con una Scarlett Johansson haciendo nada, no actuando. No esperaba nada de ella. Entonces, lamentablemente yo sí. De hecho, sabía que el elenco no era bueno en general, o no se parecía, qué sé yo. Y aún así esperaba tantas cosas porque el primer tráiler fue puro fanservice. y la verdad es que esperaba ver Ghost in the Shell del 95 en la pantalla grande. Eso es lo que yo esperaba, la verdad. Yo creo que eso es lo que te pasó porque es que fue también un choque muy fuerte de Ghost in the Shell. ¿Cómo? ¿Ah? Es que tuvimos Matrix, entonces ¿para qué ver nuevamente Ghost in the Shell live action? Porque pensemos que Ghost in the Shell está planteada en el año 95. Sí.
Entonces, imagínate ver Ghost in the Shell, pero con los efectos visuales que podría llegar a tener hoy en día este tipo de cine. No sé, yo creo que hay cosas que están bien dentro de su materialidad. Sí, Onda, a mí, quizás soy yo nostálgica, la música grabada para cassette me gusta escucharla en cassette, como que ni siquiera en vinilo o en MP3 no suena igual, a lo mejor soy extremadamente nostálgica. Las no es cosas. tanta la nostalgia, también tiene que ver el sustrato y la materialidad. O sea, hace poco vi un video del Instituto Nacional de Música de Argentina que hizo la remasterización del vinilo La Grasa de las Capitales de Serú Girán, que fue un disco pensado en vinilo 16 pistas grabadas. Y entonces, entre comillas, este fondar argentino lo que hace es tomar esa misma tecnología y adaptarla al presente siglo. Y la experiencia de escuchar nuevamente ese vinilo con la calidad sonora de ahora, pero con las pistas del año 78, es una cosa muy flipante, muy alucinante. Y tiene que ver Que con la también, materialidad. O sea, en MP3 no tendría sí, sentido escuchar La Grasa de las Capitales. como que intentan hacer remakes en vez de hacer no intentan replantear la idea a partir de la tecnología actual, sino que hacer lo mismo, pero no. La Es verdad que es un que ni rescate siquiera... patrimonial, más que nada. Ese era justamente mi punto. Cuando tú tienes, por ejemplo, Akira, la película del 84, es, entre muchas comillas, es una reimaginación de Akira también en sí mismo. El mismo autor estaba sacando el manga no había terminado de salir, y él decide hacer una versión reimaginada y paralela de Akira, que tiene un comienzo muy similar tanto en el manga como en la película, pero que finalmente bifurcan en caminos muy distintos, pero ambos impresionantes dentro de lo que son. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, una gran diferencia. Si tú quisieras, por ejemplo, reimaginar hoy en día a Akira, se dice que la Akira de hoy en día lo quieren hacer basado o fiel en, porque quieren hacer una película de Akira live action, la quieren hacer basado o fiel en el manga. Y lo cual no me parece un desacierto en ciertos aspectos. Tampoco estoy muy expectante y me da mucho miedo porque soy muy fan, pero al mismo tiempo me intriga mucho saber qué puede llegar a imaginar la persona. Digo, después de Alita, la vara está bastante alta. Exacto. Alita, Alita fue una reimaginación del manga y de los OVA extremadamente bien hecha. Ellos no solamente hicieron un remake del OVA, sino que decidieron tomar todos los mangas, extrapolar la idea, tomarla, ajustarla, y les quedó espectacular. O sea, la película se entiende de principio a fin, no hay nada extraño, hay un pequeño problema, claro, con el tema de occidentalizar el tema amoroso, porque Alita tiende a ser muy sumisa de alguna forma en el manga y en el OVA, a un punto casi incómodo. De hecho, tiene relaciones más cercanas y humanas con el perrito, que en la película lo muestran de una manera muy, muy sutil. Porque claro, los japos tienen este tema emocional muy complicado, diferente para nosotros. Entonces, más allá del intento de occidentalizar el tema amoroso, Alita quedó espectacular. En el caso Y de Ghost in the bien, Shell, Alita está rodada bajo las reglas de Hollywood, pero una de las cosas que yo más celebré de Alita fue su aspecto marginal en todo el tratamiento del background, escenarios y tecnología. Y yo creo que eso se debe más que nada como al origen latino de Robert Rodríguez, más que la exigencia de la industria misma. O sea, que pude sentir de una manera eh, auténtica esa cosa sucia versus este tratamiento clínico o limpio que pasa por todas las adaptaciones de anime que hace Estados Unidos, que los vuelven siempre limpio o pulcro o blanco. yo creo que en el momento en el que vi en el bar a Marcos Sorá, no se me olvidó el apellido, creo que grité. Y nadie entendió por qué había gritado, pero fue como, ¡eh! Ahí está, así como él se merece un lugar en ese bar como un asesino, como un tipo rudo, y cuando él se presenta Sí, con su cara de tipo rudo, muy, muy latino, me hubiese encantado que el weón dijera algo así como, qué weá, una cosa así. Si el compadre hubiese dicho algo así, yo siento que la película hubiese estado completa totalmente. mm,
absolutamente. Como decía, hay un tema, por ejemplo, claro, con la reinvención. Ghost in the Shell, tienes la película del 95, tienes los mangas que son del 80, tienes la Hits, tienes Innocence, Stay Complex. está los Complex, tiene muchas reimaginaciones o muchas partes que tú vas jugando con la película. Si hubiesen decidido tomar la película de live action y jugar con todo esto o con un poco del principio para poder hacer una franquicia de la película, yo la verdad es que no hubiese tenido problema. Pero tuvieron una exagerada necesidad con mostrar quién era Mokoto y mostrarlo de un modo muy humano y darle una razón humana de ser que a mi gusto era innecesario porque Pero si pierde no la es búsqueda humana, del fantasma, pierde la búsqueda del Ghost. Entonces, claro, porque no es humana. Se supone que Ghost in the Shell se refiere justamente a que es un fantasma en una cáscara y que podía habitar tanto ese cuerpo que se transparentaba como en la misma internet. De hecho, como que la idea era que se quedaba ahí colgada en algún momento y por eso, oh, qué lata. de hecho, es que ese es el Es darle tema. una experiencia humana a un espíritu, si no es humano ni buscaba hacerlo, como ella Ese es el misma problema. decía. Ghost in the Shell de 95 te dice que ella no es humano y es un constante flujo de dudas, de preguntas, de peleas internas para entender que ella no es humana. Y para entender que no es humana se da justamente el paralelismo de una criatura que también, al igual que ella, nace en un computador, pero a diferencia de ella, él va formando su conciencia, no como Mokoto, que tiene una conciencia formada y va entendiendo que es una máquina. Estos dos seres finalmente se fusionan y se convierten en un ser distinto, en un ser diferente, en un ser que Divino. podría llegar a ser y considerarse el nuevo escalafón de la evolución como tal. Es espectacular en un concepto hablado de lo que es el cyberpunk. Entonces llega la película, live action, y dice, no, es mi hija que se quemó. Y se caga en docenas ¿Cómo matar una franquicia? de ensayos, de especulaciones, de peleas, de discusiones filosóficas, clásicas, cinematográficas, todo para decir, ¡ay, mi hija! No, mi nieta, no se tire por la ventana. No, es horrible. No, es horrible. No sabría, no. De hecho, creo que hay alguien que decía que este compadre, el japonés que hace el jefe, decían, él sabía que la película era tan mala que ni siquiera se dio el lujo de aprender a hablar en inglés para la película. Pero siempre habla japonés. Daniel. Es que está bien. O sea, de las películas, por ejemplo, de cyberpunk francesa, que también hay mucho cómic francés cyberpunk, obviamente el Quinto Elemento es una de las pocas que se salvó de ese recorte. Yo creo que Dune, bueno, después de ver el documental sobre el Dune que no fue, no sé si viste ese documental donde Jodorowsky, sí. Oye, el tipo se había vuelto loco, o sea, poner a su hijo a estudiar artes marciales para que hiciera el prota encontré de otro planeta. Pero de ese Dune, aunque fue realmente en la película, hay mundos de distancia y ahí uno se da cuenta, oye, en realidad deberían quitarle a los norteamericanos estas franquicias, cualquiera. Sí. Es que la Dune que finalmente salió es una Dune de Lynch. Es una Dune que Lynch siempre dice que no es su película, que a él no le gusta, que no quiere, ¿sí? Y así como, por favor, saquen eso de mi cara. Sí. Sí, él lo borra de su currículum. La película... Que dale los límites al final. La película oficial creo que tiene una duración como de 9 horas, que eso fue lo que Lynch hizo, porque no le daba para hacer menos, decía, una cosa así. Y todavía existe el rumor que eventualmente van a soltar la versión extra, hiper, mega extendida de Lynch. Y todos la esperan, porque igual era interesante. No? O sea, el principio es súper bueno, y de ahí todo se va al carajo porque se nota que hay una necesidad de tratar de editarla para un tiempo comercial más o menos complicado. Entonces, claro, no creo que soportemos 9 horas de David Lynch con Duna. Mejor no sé dejemos esperanza a Denis Villeneuve y ver el resultado a fines de este año. ¿Este año sale? Sí, Navidad. No, pero lo habían adelantado para el verano gringo, pero con esta cosa de la pandemia yo creo que van a tomar el plan original de lanzarlo en Navidad, como Star Wars.
que fue lanzado en Navidad. Yo no sé, estoy muy expectante. Dune es una cosa espectacular, hasta ahora ha hecho muchas cosas buenas, y Villeneuve se nota que tiene un amor por la ciencia ficción verídico. El compadre Sí. no está haciendo películas porque está ganando plata. El compadre se ganó hacer Duna. Se nota. Sí. Ahora, Más allá de su pecado de Blade Runner 2040 y algo, pero en realidad, si le hubiesen cambiado el título, ya la película sería excelsa. O sea, simplemente cambiarle el título. es que 2049 no es mala. De hecho, No es mala, pero la marca le pesa mucho. mira, Ese es el a mí problema. una vez me preguntaron qué opinaba de 2049, y mi opinión más completa y sincera es la mejor película que un fan de Blade Runner pudo haber llegado a hacer. Eso es todo. Sí, No hay, no hay mucho que analizar. Si lo hubieses dejado en manos de cualquier otra persona, te aseguro que hubieses visto un desastre de película como Ghost in the Shell. Entonces, más porque no tienes material con el que trabajar. 2049 es completamente una reimaginación del mundo 50 años después de Blade Runner. Entonces, de hecho, en términos prácticos, 2049 no es cyberpunk, es como una entrada al post-cyberpunk. Es yo creo que es como como una ciencia complicado. ficción onírica más bien. Porque Eso, ya no yo es, pongo ya no es Freud, cyberpunk. tienen algo ahí. Por eso, ya no es cyberpunk, es post-cyberpunk. Ahora, ¿qué parte del post-cyberpunk? Es súper difícil porque el post-cyberpunk todavía es un subgénero que Pero yo creo que está esa respuesta muy está en el empañado. futuro, no en el presente. Ahora no ¿Cómo? tenemos las herramientas suficientes para decir como en qué momento de la historia de la creación de las máquinas estamos. La verdad que sí, o sea, Cyberpunk 2020, que es el Cyberpunk original creado para rol, Sí. es lo que tenemos hoy en día. De hecho, siempre lo digo también en las ferias, la única diferencia es que se cambiaron el neón, luces de neón por luces LED, que los autos voladores y las prótesis mecánicas no son algo estético normal de que todos puedan tener porque todos somos pobres. En Cyberpunk se pensaba un mundo mucho más capitalista con mucho más dinero. Pero claro, también como en Akira se pensaba que muchos iban a ser muy pobres y los que iban a tener dinero iban a tener mucho dinero. Ahí sí estaba mejor pensado. Por eso en Akira de hecho casi no se ve, y de hecho no se ven prótesis hasta el momento en el que Tetsuo se hace una prótesis. Es muy divertido. Entonces, las prótesis mecánicas son algo que se ve, no sé, en Gringolandia principalmente con el tema de los soldados, porque es un tema muy de guerra todavía, un tema muy económico. Y los autos voladores, yo siempre digo a la gente, es lo mismo que tener un helicóptero. Para tener un auto volador tienes que tener un lugar donde estacionarlo, un helipuerto. Y si tu calle todavía no está pavimentada, o tu calle la han pavimentado una sola vez en los últimos 100 años, y te das cuenta que el pavimento se deshace solo, ¿qué te hace pensar que vas a tener un auto volador o que alguien va a estacionar un auto volador ahí? Yo creo que se convertía rápidamente en chatarra de vulcanización de Avenida Santo Doce en Valparaíso. Claro, una cosa así. Entonces, Ese es su no, destino. La verdad es vivimos de que mi versiones. mamá, cuando éramos chicos y eran los 90 y tuvimos la primera tele a color, ¿cachai? O sea, muchos años atrás. Ella siempre decía que ella esperaba, cuando tuviera 30 años, ella se imaginaba de chiquitita que iba a tener un teléfono, que iba a aprender y que iba a poder hablar con pantalla con la gente. Y la gente, sus amigas la miraban y decían como, parece que viste demasiadas películas. Y sí, mi mamá miraba mucho cine. Y ahora con este tema del Zoom o de vernos en una pantalla todo el tiempo, es como, ella me dice, parece que vivo en mi fantasía. ¿Cachai? Entonces, claramente a nosotros que crecemos con la tecnología, yo crecí conectando modems y cables, ¿cachai? No nos es tan extraño, pero sí para alguien que creció con la radio o con menos que eso. Yo me parece muy irritante de parte de los gobernantes que piensan que la videoconferencia es la respuesta, cuando hay un porcentaje tan alto de Chile que es analfabeto. Sí. No estoy hablando solamente de las zonas rurales, que la gente que vive solamente en Santiago vive en un mundo aparte, sino que en Santiago mismo hay muchas zonas donde hay gente que no va a entender cómo funciona un celular o cómo funciona ingresar en una página web. Entonces,
claro, pensaron una tecnología, me hace mucho sentido lo que dices, pensaron que íbamos a tener más plata, pero sí las prótesis me parece que son impresionantes las que hay hoy en día. O sea, yo durante harto tiempo usé lentes de contacto de corrección, perdón, usé tóricos, pero hay lentes de contacto que te corrigen el defecto visual. O sea, de a poco tú los vas a ir dejando de usar. Y hay lentes de contacto que graban lo que estás viendo y que tú las activas con el parpadeo. Entonces, como vivimos en un mundo donde hay una El solo tecnología súper hecho, avanzada. el solo hecho de que te puedan arreglar la vista con un láser ya es una cosa de ciencia ficción. Sí. Ciertamente. Es una cosa más allá de lo que tal vez quizás quien pudo haber imaginado. Bueno, en Los Entonces, Simpsons había muchos chistes de operación láser a los ojos, que al final se convertían en vidrio. Pero sí, bueno, es que esos son pasó con muchas estadounidenses etapas. siendo estadounidenses, que viven a través del miedo y la ignorancia. Sí, es complicado. Bueno, justamente por eso se han hecho tan famosos muchos autores allá. Es como, mira, este tipo debe estar loquísimo. Lo que decía, pues, antiguamente los autores de ciencia ficción casi no tenían derecho o permiso de opinar nada porque se les consideraba como idiotas o estúpidos. Sí. Y es como, ahí van loquitos. Sí, es como que la ciencia ficción quedara aislada, es como imaginando cosas. Y es aterrador ver cómo ha predicho tantas cosas. Yo creo que hace muchos años atrás, cuando leí. ¿Cómo se llama este escritor de ciencia ficción que habla de la colonización de Marte? ¿Cuál de todos? Hablaba de estos dispositivos que uno iba en una micro y iba diciendo, no, voy doblando por la cuarta, con la quinta, Güey, y de la hipercomunicación. Y a mí me impresiona porque en aquellos años solamente había teléfonos alámbricos, ni siquiera habían intentos de teléfono celular. Pero es casi como una predicción constante en la ciencia ficción de hacia dónde vamos, y eso es lo aterrador. Hay un tema, hace poco salió el creador, o el que oficializa el Cyberpunk 2020, el juego de rol, y él dice, por favor, Cyberpunk no era una aspiración, era una advertencia. No teníamos que llegar a ser un mundo Cyberpunk, teníamos que evitar ser un mundo Cyberpunk. Evitarlo. Y me dio mucha risa porque de hecho Maliseche está listo más o menos, creo que desde 2015, 2016, se viene trabajando hace como 10 años en lo que es la saga Maliseche. Y Maliseche viene con una advertencia en la solapa, viene una advertencia que dice, por favor, este es el mundo en el que podríamos llegar a vivir, y es horrible, por favor, pórtate bien, no lo hagas, evítalo. Y justamente el tomo 1 de Maliseche es muy visceral, es muy rudo, es muy asqueroso, es muy grotesco en muchos sentidos, porque trata de hacerte entender a modo de una crítica muy dura que eso es lo que podemos llegar a hacer y tenemos que evitarlo. Y si tú lees Maliseche y dices así como, ay, pero si esto pasa aquí y allá, entonces tenemos un problema. Entonces, claramente hay un problema, porque bueno, viene con una advertencia, por favor, no lo hagas. Si lo estás haciendo, por favor, detente. desgraciadamente el tiempo apremia. Podemos decir que en las redes sociales de Jesús Todemum pueden encontrar el libro. También próximamente va a estar en linio.cl y también en el sitio web de la editorial con despachos. Ahí vean, cada quien tiene una promoción distinta. Despedimos a Jacqueline, a Jesús Todemum en el especial animación Cyberpunk y nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias por la alegría y la Gracias por advertencia. escuchar locuras. Por favor, no la caguen. Sí. Deténganse. Deténganse.